Buenos días y bienvenidos a Sensaciones al Volante. En este vídeo os vamos a hablar de este coche, el Mazda MX-30. El hecho de que este coche solo tenga una batería de 35 kilovatios hace que sus limitaciones en lo que respecta a la autonomía sean bastante considerables, teniendo en cuenta que en carretera y a velocidades legales lo máximo que le vamos a poder sacar son 130 kilómetros y en ciudad, si vamos con mucho cuidado a la hora de acelerar, le vamos a poder sacar unos 200 kilómetros más o menos. El hecho de que Mazda lo haya diseñado así es porque cree que el vehículo eléctrico todavía no está preparado para poder realizar grandes distancias. La marca japonesa ha pensado que por qué cargar con una batería más grande si no la vamos a usar. Es por ello que la filosofía de este coche es puramente urbana. La marca ha querido que el diseño de este coche sea, por ejemplo, para llevar a los niños al colegio, para realizar tus desplazamientos de trabajo o de ocio dentro de un rango medianamente considerable. Una persona media realiza entre unos 80 o 100 kilómetros todos los días y este coche lo cumple. Los que han diseñado este coche tienen una filosofía algo peculiar y en cierta manera se comparte con la gran mayoría de usuarios. Me voy a explicar. Para empezar a hablaros de este coche, vamos a empezar con el frontal. Aunque es cierto que todos los modelos de la gama, el CX-30, el MX-30, el Mazda 3, todos tienen que compartir elementos. Este tampoco es una excepción, porque, por ejemplo, hereda de su hermano el CX-30 los intermitentes justo aquí en la zona inferior. Y eso provoca que cuando tú te acercas al vehículo de delante y el conductor del vehículo de delante quiere ver hacia dónde estás señalizando, no puede, porque como los intermitentes están abajo, no se ve bien. Para gustos, los colores. Vamos a analizar ahora los faros. Sí que es cierto que son unos faros increíbles. Los antinieblas delanteros están aquí en los faros. Son full LED adaptativos. Y yo, a ver, esto es una opinión personal, le pondría algo más de potencia. Simplemente un pelín más, para que alumbrara aún más. Los faros son increíbles y, como he dicho, son adaptativos. Tenemos lavafaros también y justo aquí arriba, al lado del logo de Mazda, tenemos la cámara frontal para evitar besitos contra los coches de delante cuando aparcamos en un parking. Aquí abajo tenemos el radar frontal que sirve tanto para la distancia de seguridad del control de crucero adaptativo como para la frenada de emergencia. Vamos a ver todo el lateral, porque el lateral tiene su miga. Mira, venid. Tenemos un lateral bastante curioso, porque para empezar no tenemos una puerta trasera individual, vamos a decirlo así. Esto lo hereda del Mazda RX-8. Esta es la edición 100 aniversario y por tanto tenemos detalles serigrafiados, por ejemplo aquí en una plaquita, 100 años, desde 1920 hasta el 2020. Los tapacubos de las llantas también dicen lo mismo, 100 años y 1920 a 2020, y también son en rojo. Y lo que os iba diciendo, a ver, esto es bastante peculiar, porque para poder montarte detrás hay que abrir esta puerta delantera. Y fijaros que la puerta delantera abre en un ángulo de 90 grados. Acto seguido, tenemos que tirar de aquí, que hay un tirador,
y también abre en un ángulo prácticamente de 90 grados. Fijaros que tenemos aquí el anclaje de la puerta trasera, y es que para poder cerrar la puerta delantera, como vais a poder ver, no podemos si no está la puerta trasera cerrada, obviamente. Entonces es algo incómodo, porque cuando quieres bajar a una persona, primero te tienes que desabrochar, luego tienes que abrir esta puerta, se tiene que bajar esa persona, cerrarte la puerta y acto seguido cerrar la delantera. A ver, yo quiero hacer una pregunta a los ingenieros de Mazda. ¿Cómo es posible que si este coche está pensado para un uso puramente urbano, para bajar a los niños del coche para que entren y salgan del colegio, para hacer la compra, para ir con los colegas o para ir con la familia, decidme qué sentido tiene esta puerta trasera que no es individual? Dejadme vosotros abajo en los comentarios qué opináis de este diseño. Además, este también tiene un pequeño inconveniente, y es que al no haber un pilar central que sostenga las puertas están reforzadas y por tanto añades un peso extra al coche que, bueno, hace que la autonomía merme y aumente el consumo. ¿Cómo nos montamos detrás? Muy fácil, mira, acompañadme. Perdonad el desorden, pero bueno, tengo ahí todos los elementos de grabación. Los asientos tienen, en el asiento del conductor, tiene una serie de botones. Tiene dos botones, uno para echar hacia adelante el respaldo y otro para echar el asiento hacia adelante, que nos permitirán entrar con total libertad a las plazas traseras. Y como veis, me acabo de dar con la cabeza con esto, o sea, tened mucho cuidado. En el caso del asiento del copiloto no tiene regulación eléctrica y por tanto es mediante un tirador que ahora os enseñaré. Una vez sentados, volvemos a presionar los botones y ponemos el asiento en su sitio. Luego os analizaremos más en detalle las plazas traseras y el interior del coche. Ahora acompañadme, que vamos a ver la parte trasera. Los dos laterales tienen esta placa metálica, un símil a plástico, pero bueno, tiene ese tacto a metal, en el que pone Mazda. Y si seguimos por aquí, decidme, por favor, dejádmelo aquí en los comentarios, si no os parece una persona enfadada. Estos son los ojos y estas son las cejas. Es un diseño que, bueno, a mí me gusta. Y bueno, esto es como todo, cada uno tiene sus gustos. Estos son los faros de posición, las luces de marcha atrás y el intermitente está aquí dentro. Tenemos las placas del motor, del e-Skyactiv y de los logos del modelo de la marca. Este coche no trae portón eléctrico y ni siquiera lo puedes pedir en opción. Bueno, se trata de reducir lo mínimo posible el consumo de energía. ¿Quieres ver el interior? Pues venga, acompáñame y lo vemos. Vamos a empezar a analizarlo por las puertas. Bien, pues vamos a ello. Las puertas, como os he mencionado antes, abren en un ángulo de 90 grados y eso está muy bien porque tenemos un buen espacio para entrar y salir del coche. Lo que me gusta mucho de este MX-30 es que está hecho en su gran parte por materiales reciclables y esta tela es de muy buen tacto. Aquí tenemos un símil a cuero de plástico, aquí tenemos cuero auténtico y la misma tela, y bueno, pues aquí ya lo característico de las puertas. Aquí nada importante, tenemos los cerrojos, el cerrojo, el tirador, los mandos de los espejos retrovisores y los mandos de las ventanillas delanteras, porque sí, amigos, este coche no tiene ventanillas traseras. Bueno, pues ya me he sentado. La edición 100 aniversario en el interior también tiene ciertos detalles, como por ejemplo es el suelo en rojo y la tapicería con los bordes rojos y el logotipo de 100 aniversario en los reposacabezas. Además, tenemos también materiales reciclables, al igual que en las puertas, también en el interior, en este caso de corcho. Es un material que a mí personalmente me gusta bastante, pero por ejemplo a un familiar muy cercano no, cuestión de gustos. Es compatible el sistema multimedia con Apple CarPlay y Android Auto por cable, como podéis observar. Y cierto es que el sitio para conectar el cable está algo escondido, está justo aquí debajo.
yo lo veo algo incómodo, por ejemplo, cuando tienes que conectarlo, tienes que bordear toda la consola. También tenemos una toma de casa, una toma Shuko normal de 220 voltios. Y bueno, detalles peculiares, la verdad. Vamos a analizar un poquito la consola central y el sistema multimedia. Si os fijáis, hay dos pantallas. Esta principal, que es para manejar el sistema multimedia, la radio, el navegador, el Apple CarPlay, que no es táctil, se maneja con este mando giratorio que tenemos aquí, que lo cierto es que una vez te acostumbras está muy bien, porque si vas conduciendo simplemente tienes que girar aquí el dial, porque te pilla algo lejos y está justo a la posición ideal, no tienes que desviar demasiado la vista de la carretera. Si seguimos bajando, tenemos aquí la consola central con esta pantalla que sirve para manejar el sistema de climatización, que lo cierto es que, bueno, aunque no tengamos mandos giratorios, sí que es cierto que este sirve para la temperatura y este para el ventilador. Por tanto, Mazda ha solucionado ese problema poniendo mandos físicos. Tenemos una palanca de cambios bastante rarita en mi modo de parecer, por la forma que tiene, pero bueno, se acostumbra uno rápidamente a la mano. Y si seguimos avanzando tenemos una guantera central bastante prominente, la verdad. Y ahora vamos a analizar un poquito el cuadro de instrumentos y el volante. Ahora voy a hablaros un poquito del volante porque me gusta bastante. Es un volante calefactable, por cierto, al igual que los asientos. Y es un volante bastante fino, pero que encaja muy bien con la mano. Tenemos dos radios, todo esto para el control de crucero adaptativo con el asistente de mantenimiento en el carril y todo esto para controlar el sistema multimedia. El cuadro de instrumentos es peculiar porque tenemos a la izquierda el indicador de potencia y a la derecha el indicador de carga de la batería y el indicador de potencia. Y en el medio tenemos una pantalla digital bastante legible, pero sí que es cierto que tiene pocos grafismos. A ver, es fácil de controlar, solo se controla con este botón info y no podemos hacer nada más. La verdad que tiene para el cambio de carril, para ponerlo en un tacómetro totalmente normal con la aguja o para mostrar el consumo, no tiene mucho más. Eso se compensa con un buen head-up display que está proyectado sobre el cristal, que es bastante legible, con mucha nitidez y te muestra la velocidad del control de crucero adaptativo, la velocidad actual y la última señal de tráfico leída. Ahora vamos a situarnos en las plazas traseras porque tengo algo que contaros sobre ellas y decidme qué opináis luego debajo en los campos de comentarios. Como os he enseñado al inicio del vídeo, abrir las puertas es bastante fácil. Abrimos la delantera, tiramos del tirador y nos metemos. Pero para meterse es otra historia desde este lado. En el otro lado, como habéis podido ver al principio del vídeo, el movimiento del asiento es de forma eléctrica. Sin embargo, aquí tenemos un tirador que nos permite, como habéis visto, echar el respaldo para adelante y podemos mover la banqueta hacia adelante. De tal manera que el acceso es bastante fácil. Y repito, tened cuidado con este anclaje, sobre todo para no daros con la cabeza. Una vez sentados, volvemos a tirar del tirador, traemos el asiento para acá y lo podemos poner como estaba. Cuando te sientas aquí es algo peculiar y te cuento el porqué. A ver, yo mido 1,82 m, 83 y me sobran unos 3 dedos, como podéis observar, contra el asiento delantero y me permite meter los pies bastante bien, pero en lo referente al techo sí que me roza ya cuando voy apoyado con la cabeza. La faena de estas plazas traseras es que, pese a ser un coche alto y grande, el acabado en negro del techo y, como podéis observar, las ventanas, que son bastante pequeñas, en conjunto hacen que te sientas atrapado dentro del coche. Y el hecho de que sean también las ventanas pequeñas hace que, por ejemplo, cuando vas sentado y quieres mirar a la carretera o al paisaje, no puedas, porque este pilar te entorpece. Y el refuerzo de las puertas, es decir, el pilar central, el que iría aquí, también, porque es enorme. Vamos a ver la plaza central, porque este coche, al no tener túnel de transmisión, la plaza central es algo más cómoda. Si nos sentamos, pasar de esta plaza a esta es algo jorobado porque tenemos
un pequeño reborde, a pesar de no tener túnel central. Y es cierto que la plaza central tiene un respaldo más duro porque lleva un reposabrazos con 2 portabebidas y el asiento es algo más duro. Pero si os fijáis en mis pies, no molesto demasiado a las plazas laterales y por tanto aquí 3 adultos en un momento puntual podrían viajar. Pero si tenemos que usar esta plaza central, mejor dejarla para un crío. Así que de esta parte también he de recalcar que tiene unos pequeños posabrazos aquí en los laterales, como podéis observar, y lleva anclajes Isofix. Así que nada. El maletero del Mazda MX-30 tiene 366 litros de capacidad y lo cierto es que son bastante aprovechables. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí podemos meter 2 trolleys de cabina, literalmente, y otros 2 aquí. O sea que para el uso diario, compras, maletas, bolsas, tal, sin problema alguno. Tenemos los 2 cables de carga, el Meneques y el Shuko Meneques para poderlo cargar. Los tiempos de carga os lo comentaré ahora más adelante. Y tenemos una bandeja rígida, que a día de hoy ver una bandeja rígida en un maletero es curioso de ver porque apenas se ven. Y para cerrar el maletero, agarramos aquí porque, como os he dicho antes, no hay opción ni siquiera de poderlo poner eléctrico. Y si ya nos vamos a ir, para ahorrarnos el hecho de tener que ir otra vez a las plazas delanteras para cerrar, porque sí, este coche tiene acceso y arranque sin llave, simplemente presionamos el botón y cerramos el maletero. Y por tanto el coche se cierra. Ahora os vamos a hablar del motor. Es un motor que tiene 143 caballos de potencia y lo cierto es que no mueve nada mal los 1800 kilos que pesa este coche. Sin embargo, desde mi punto de vista me parece un motor poco eficiente, ya que en carretera y a velocidades legales consume unos 23 kilovatios a la hora cada 100 kilómetros. Entonces es un poco gastón, las cosas como son. Si pasamos a analizar un poquito el bloque de motor, vemos que sobra espacio por todos lados. Y esto más adelante puede que tenga un sentido oculto. Ya veremos, a ver qué ocurre. Vamos a cerrar el capó y os sigo contando. Como veis, es de varilla y por tanto, bueno, es algo más complicado de cerrar, pero nada preocupante. Os recuerdo que todos los detalles técnicos y toda la opinión completa del coche lo vais a tener en el artículo escrito. Como sabéis, en los vídeos es muy complicado poderos decir todo en un corto tiempo. Entonces, vamos a seguir. El Mazda MX-30 tiene 35,5 kWh de capacidad para ser exactos. Y es por ello que, por ejemplo, los tiempos de recarga son bastante cortos, entre comillas. En una estación de recarga rápida podemos estar hablando de que del 0 al 80% podemos cargar la batería en una media hora aproximadamente. Y en una estación de punto de recarga en casa, como puede ser un enchufe doméstico o un wallbox, en función de lo que tengáis, podemos ir desde las 5 horas e incluso hasta las 22 o las 24 horas de carga a batería completa. Os tengo que comentar que el Mazda MX-30 es uno de los coches eléctricos más silenciosos que he conducido jamás, pero le han puesto un ruido que simula la aceleración de un motor de gasolina, que bueno, que puede gustar o no, pero yo soy de los que piensa que si haces un coche silencioso, ¿por qué le metes un ruido extra? Es contradictorio totalmente. Además, este coche en ciudad, debido a su gran peso, a sus 1800 kilos, cuando pasa por algún resalto o cuando pasa por algún bache, se nota como el coche pega un pequeño rebote, pero nada preocupante, lo he notado yo, pues es algo que os cuento, ¿no? Eso es porque, aunque el coche vaya muy bien y tenga un buen aplome, el peso hace su función, ¿no? Entonces pega un pequeño rebote. Pero lo dicho, que me enrollo mucho, nada preocupante. Además, es un coche muy fácil de manejar en ciudad porque su radio de giro es bastante bueno y la sensibilidad que tiene el volante, el tacto de la dirección también. Sin embargo, es algo complicado de manejar en el sentido de la vista, porque
tiene poca superficie acristalada, porque tiene unos marcos bastante considerables, tanto en el pilar A como en el B, como en el C y en el D. Entonces, bueno, detalles simplemente. En autopista, a velocidades legales consume bastante, como os he mencionado, y esto provoca que a 120 por hora, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy breve. Cargué la batería a tope, me marcaba 160 kilómetros cuando salí de casa. Me fui a Alcalá de Henares y desde mi casa hasta Alcalá de Henares hay 40 kilómetros exactos. Bueno, pues el coche me gastó casi 80 kilómetros, me gastó el doble y a la vuelta llegué ya con la soga al cuello. Sin embargo, en ciudad pues se está rondando los 220 kilómetros hora. Este es un coche para salir muy poquitas veces de la ciudad y, al ser posible, no salir. En curvas, gracias a su peso, hace que el coche vaya bastante aplomado y aunque no balancee, sí que se nota que es un SUV. En lo referente al equipamiento, no le falta absolutamente nada. Estamos hablando de que tiene todos los asistentes a la conducción, asistente de mantenimiento en el carril, aviso de cambio voluntario de carril, control de crucero adaptativo, frenada de emergencia, un sinfín de extras que, como bien os digo, os dejamos en el link de la descripción. Además tenemos una aplicación denominada My Mazda en la que podemos controlar, por ejemplo, si las puertas están cerradas o no, podemos controlar la climatización, programarla para que a una determinada hora esté el coche calentito o frío, en función de si es verano o invierno. Pero hablando de la climatización, hay un detalle que no me ha gustado nada, y es que he tenido el coche durante todas las navidades e incluso una semana extra ahora en febrero. Y he de reconocer que la climatización no me ha gustado, porque no es capaz de desempañar constantemente los cristales laterales de las puertas delanteras. Constantemente se estaban empañando y tenías que forzar la calefacción aún más para poderlos desempañar. Y eso hacía que la autonomía eléctrica disminuyera considerablemente. Entonces, punto negativo en ese sentido. Siguiendo un poquito con los acabados o con los asistentes a la conducción, os voy a hablar del precio. Os voy a hablar del precio y sin descuentos además. ¿Por qué os digo esto? Porque el Mazda MX-30 parte desde los 34.000 euros hasta los 40.000 euros. Los 34.000 corresponden al acabado Origin y los 40.000 euros a este acabado, al 100 aniversario. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Si no te ha gustado, pues bueno, deja tu comentario, explícanos el porqué y ayúdanos a mejorar. Os recuerdo que todos los detalles técnicos y el resto de detalles lo tendréis en el primer enlace de la descripción. Y aquí os dejamos nuestras redes sociales. Cuidaros mucho y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!